la situación de Cuenca Serrana es una situación muy difícil. Venimos planteándola al Ministerio de Obras Públicos de la provincia de Córdoba, a cargo del ingeniero López, y a la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo del ingeniero Bresciano. Se la venimos planteando desde el año 2018. Yo te diría casi 2017, porque por allá ya finalizaba el contrato de concesión. Entonces tuvimos una cantidad de reuniones en las que claramente Cuenca Serrana planteó que era imposible continuar con el contrato de concesión en las mismas condiciones que se había asumido ese contrato. Concretamente, ¿por qué? Porque tenemos dos problemas, podríamos decir así, que hay que poder resolver. El primero era un problema financiero. ¿Por qué? Porque siendo que la tarifa que oportunamente se concedió parecía que cubría todos los gastos y no alcanzaba a completarse toda la recaudación por una situación muy particular. Cuando vos tenés separado el servicio de cloacas del servicio de agua, y eso es a nivel internacional, se pueden comprobar los estándares, la recaudación es mucho menor. O sea, la gente no paga o paga menos, los usuarios pagan mucho menos el servicio, cuando no hay una situación punitiva, lamentablemente hay que decirlo así, como es el corte. Eso es lo que los ha llevado a tener una realidad, según los datos que nosotros manejamos, de que ustedes estarían recaudando solamente el 50% de lo que deberían recaudar. Claro, de la factura recauda el 50%, con recuperación de mora un poquito más. Eso era la situación financiera que ocurrió en los primeros años de la prestación. Pero también en realidad es engañoso. ¿Por qué? Porque en un balance donde a vos te da entrada por la facturación, salida por los gastos, ¿no es cierto?, y saldo, y te puede dar positivo, no alcanzaba el dinero para hacer inversiones que había que hacer, porque en realidad en la consideración de la tarifa que después reguló el ERCEP en su momento, no estaban puestas todas las inversiones que eran necesarias. Pero quedémonos con lo primero, con que en realidad por una cuestión de recaudación no alcanzaba suficientemente el dinero. Pero después la situación se convirtió de financiera en económica. Obviamente el gobierno fue dando tarifas demagógicas, para no llamarles políticas, porque no me gusta a mí. La tarifa política es la tarifa necesaria, la que en realidad se necesita para mantener un nivel de prestación acorde a lo que se quiera lograr, en este caso el saneamiento de la cuenca del lago San Roque, en esa zona, ¿no es cierto? Entonces, tarifas demagógicas, ¿no?, que en realidad era para que la gente no se enojara, y está bien, yo no digo que haya que haberle cobrado más a la gente, pero a veces el Estado tiene que asumir la cuestión del subsidio. ¿Cómo pasa con el transporte? Por ejemplo, casi todo el transporte nacional está subsidiado. Venimos insistiendo hace mucho que la cloaca, o el saneamiento, el tratamiento de residuos líquidos cloacales en el norte, no lo pueden pagar los usuarios que están hoy en las 4 localidades. ¿Por qué? Porque ese proyecto era mucho más grande. Ese proyecto incluía toda la cuenca media, o sea, después de Valle Hermoso hacia el sur, hasta incluso Carlos Paz y el sur de Punilla, y todo eso se fracturó como el proyecto que era. Entonces pasó a ser una cuestión económica. Ya la que demagógicamente aprobaba el gobierno provincial no alcanzaba, pero ya no por un problema de cobranza, sino que aunque cobraras el 100% de lo que había facturado, no era suficiente. Y así empezó a ocurrir en el año 2018-2019, en el año 2019-2020 y en el año 2020-2021. Ni hablar con los efectos que ha producido la pandemia y con que no hay actualización tarifaria. No hubo desde el año 2019 actualización tarifaria. Ahora el ERCEP ha abierto una mesa tarifaria, pero que creemos que no va a resolver el problema. Entonces, Cuenca Serrana es lo que plantea a la provincia es algo muy simple. Háganse cargo de la prestación, porque ya se vencieron
todos los plazos, sus prórrogas y los tiempos en que estás obligado a seguir prestando después de que se el contrato o la prórroga. O de lo contrario, establezcamos un nuevo contrato. Un nuevo contrato no es que Cuenca Serrana se quiera ir y Arcau se quiera ir, no. Establezcamos un nuevo contrato en el que haya nuevas pautas de relación entre el gobierno provincial y Cuencas Serranas donde se puedan tener los recursos necesarios, no solo vía tarifa. Esto lo quiero decir para que la población no entienda que estamos queriendo solamente que se le facture más, que haya autorización para cobrar una tarifa más alta. No, porque un estudio razonable podría indicar que la población de la zona en general no está en condiciones de pagar. Entonces se podría hacer una tarifa diferenciada, como de hecho hay hoy, algunos pagan más, otros menos, en el sentido de que hay también tarifa social, pero aún así, y no alcanzando, el gobierno tiene la obligación de subsidiar, porque acá estamos hablando de un bien fundamental como es el saneamiento vinculado a la cuestión ambiental. Y bueno, nosotros tampoco lo sabemos, y esa es una gran incertidumbre que tenemos como organización que está a cargo de eso. Por un lado, no podemos dejar la prestación porque no estamos hablando de un kiosco, con todo el respeto que me puede merecer alguien que presta el servicio comercial de ofrecer los productos en un kiosco. Pero no estamos hablando de un kiosco que lo puedo cerrar y me voy a otro kiosco a comprar y se acabó el problema. Acá no. Acá hay líquidos que siguen produciéndose porque la gente sigue viviendo y sigue usando el agua y la sigue ensuciando y la sigue derivando a la cloaca y llega a las plantas. Entonces, esas plantas tienen que seguir funcionando. Nosotros ya hemos avisado a la provincia, hemos avisado al Ministerio de Trabajo, porque hemos tenido audiencias que nosotros, primero, hemos reducido, así como a ver, en la empresa de origen donde yo participo, en la COP, hemos reducido el 35% de los sueldos porque necesitamos resolver la situación por esto de la quita del servicio de agua en Villa Carlos Paz, bueno, que es de alguna manera independiente, pero tiene una repercusión en este sentido. También se han reducido los sueldos en un 30%, eliminando el complemento que se pagaba en ticket. Y lo que hemos dicho es que vamos a diferir el pago de sueldo. Esto lo saben nuestros compañeros, no esto es una decisión de empresarios y trabajadores, no. A ver, los compañeros participan en esto, en las reuniones que tenemos todos los lunes y ven la placa que hay, ven los químicos que hay que pagar, los impuestos que hay que pagar y los sueldos que hay que pagar, por decir tres grandes rubros, ¿no es cierto? Si vos no pagás los químicos, entras en una situación de contaminación que no se puede permitir. Si vos no pagás los impuestos, te embargan las cuentas, con lo cual no podés girar para nada comercialmente. Lamentablemente, en este momento lo que está más relegado en el orden de prioridad son los sueldos. No es que no se van a pagar, es que se va a retrasar el pago en la medida en que lo permita, primero la recaudación, cumplir con los compromisos con los proveedores de productos esenciales, como pueden ser químicos o bombas, y con los impuestos que después no te lleven a un embargo de las cuentas. Y en medio de esto, ¿qué decirle? Como decimos habitualmente a Doña Rosa, los vecinos deben seguir pagando, deben seguir cumpliendo. Que primero, por favor, no solamente sigan pagando, sino que traten de pagarlo más puntualmente, y los que estén con deuda, que les interesa, ¿no es cierto?, que sus residuos sólidos sean tratados, que su río no esté contaminado, y que uno de los recursos turísticos de todo el Valle de Punilla, que es el lago San Roque, porque no solamente de Villa Carlos Paz, sino que de toda la región y los ríos que concurren, ahí son los que nosotros vamos contaminando a lo largo y a toda la cuenca. Decirles que no solamente paguen, sino que paguen más puntualmente y que se pongan al día con las deudas, porque en la medida que recaudemos vamos a poder pagar los productos químicos, seguir operando las plantas, pagando los impuestos que corresponden y pagando el salario a los trabajadores. Aquí no hay ganancia para nadie, aquí no hay ninguna empresa que se lleve la ganancia. Aquí no está, por ejemplo, una empresa que legítimamente se puede llevar la ganancia como Aguas Cordobesas, sino que aquí hay una asociación regional que no tiene fines de lucro porque está convertida en una sociedad anónima de cooperativas, que es Cuenca Serrana. Hoy no hay nada que indique que alguien no deba pagar.
para nada. ¿Por qué? Porque tenemos orden del gobierno provincial de continuar con la prestación. Nos ha mandado un telegrama diciendo usted no se pueden ir, siga. Y punto. ¿Mm? Entonces, mientras Cuenca Serrana esté a cargo de esta prestación, va a seguir cobrando.